Muy buenos días, estimados estudiantes de selección 2 del Colegio Juan Cloyur Apo. Con ustedes nuevamente el profesor Carlos Giraldo. Hoy día, esta clase de geografía está preparada para desarrollar el tema de la población mundial. Muy bien, es un tema que nos va a dar información teórica respecto a la demografía para poder entender con mayor simpleza el tema que verá la próxima semana, que es de la población peruana. Es un tema que vamos a encontrar muchos otros interesantes. Primero, la población mundial es estudiada por sí, una rama, una ciencia auxiliar de la geografía llamada la demografía. ¿Pero qué cosa es la demografía? La demografía es una disciplina que estudia estadísticamente la población. ¿Cómo que estudia estadísticamente la población? O sea, estudia la población no solamente en cantidades, o sea, cuántos son en un país o un determinado territorio, sino también las características que estas tienen. Por ejemplo, sí que la mayoría son niños, son adultos mayores, o son jóvenes, analiza la población si viven en el espacio más urbano o más en el espacio rural, también analiza la población respecto a sus condiciones económicas, si son también más mujeres o más varones, cuántos nacen, cuántos fallecen, toda esa información estadística la analiza, la estudia la demografía. Muy bien, la demografía. Ahora, vamos a ver aquí que en historia hay dos pensadores que desarrollaron doctrinas demográficas. Primero es Robert Thomas Malthus, este inglés. Eh, la teoría malthusiana plantea, entre otras cosas, de que primero que ambos vivieron en la época de la revolución industrial, ¿no? Para un poco entender su contexto, ¿no? Empezaron a formarse grandes fábricas, en las ciudades, las ciudades empezaron a crecer, mucha gente del campo abandonaron sus tierras para ir a trabajar a las fábricas, eh, las familias se establecieron pues, en las ciudades, naturalmente las familias eran numerosas, normalmente era normal antiguamente que muchos niños fallecieran, no llegaran a adultos, ni jóvenes, por las epidemias, por las enfermedades, por la escasez de vacunas, etcétera. Pero con el desarrollo de la revolución industrial, también viene de la mano con el desarrollo de la ciencia. Empiezan a aparecer los primeros antibióticos, también empiezan a aparecer las primeras vacunas. Entonces, la población empezó pues a hacerle frente con ciertos fármacos al tema de la peste, a las enfermedades, y ya no morían en tantas cantidades como antes. Esto inevitablemente provoca un incremento explosivo de la población. La población empieza a aumentar. Entonces, Robert Tobin Malthus analizó este fenómeno y hay un punto que le preocupó bastante. ¿Y cuál era? De que él argumenta de que la población está creciendo de manera muy acelerada. Crece tan veloz, tan acelerado, que es geométricamente más el crecimiento demográfico que la producción de alimentos, que tienen un crecimiento aritmético. Realmente decía que si seguimos en esa tendencia, que la población está creciendo más y más y más, y la producción económica, agrícola, ganadera, etcétera, no va de la mano, va a haber escasez y hambruna, pobreza. Y lo que planteaba Malthus es justamente que son los países pobres en el mundo o las clases sociales más pobres son los que suelen tener más hijos, a pesar de las carencias. Y por ello, Malthus decía, ¿no? Para no llegar a una hecatombe mundial, a una mayor crisis de la que estamos viviendo, debemos parar el crecimiento de la población, pero básicamente de la población pobre. Es decir, que planteaba métodos de esterilización. Sí, él hablaba de la idea de la esterilización de los pobres para que no se reproduzcan. ¿Bien? Para que no se reproduzcan y no perjudique la economía mundial, ¿no? En su análisis, mi estimado Robert Thomas Malthus. Muy bien, ahora tu pregunta a ti. ¿Tú estás de acuerdo
obligar a esterilizar a las personas por más que sean pobres, ¿sí o no? Qué colance paso. No, pues la gente dice que no. Claro. Lo que pasa es que todo ser humano tiene derecho a elegir primero, ¿no? Pobre o rico, lo que sea. Pero sin embargo, eh, lo que planteaba Malthus tenía pues una connotación primero pensando primero en el desarrollo económico sobre cualquier otra cosa. En el Perú habla que iban a Fujimori. Sí, además de Fujimori, su gobierno fue un gobierno de tendencia neomalthusiana. Y también en otras partes del mundo también hay neomalthusianos. O sea, la nueva generación que sigue en la ciudad de Malthus, que siguen creyendo que la esterilización forzada era la mejor manera, es la mejor manera para que las familias ya no tengan más hijos. Yo pregunto, ¿serán las esterilizaciones forzadas la forma más adecuada o crees que se podrían generar otras formas de prevención? ¿Qué dicen ustedes? Hay otras formas, dicen. Ya. ¿Qué formas hay? ¿Qué otra forma se puede tomar como alternativa para evitar el tema de forzar la esterilización de personas? Ya, el trabajo, ¿qué más? Muchachos, porque a veces los jóvenes, o personas en general, porque no hay que estigmatizar, este, hay personas eh, que tienen hijos sin haberlo esperado. ¿Por qué razón? Acá hablan de los métodos de precaución, mi estimado. Okay. ¿Qué quiere decir, muchachos, como método de precaución? Va para todos. Se necesita desarrollar una cultura, una educación preventiva de una adecuada y científica formación de educación sexual preventiva. Educación sexual preventiva, así es. Aquí habla de los anticonceptivos, parte de esto, ¿no? Así es. Te pregunto aquí a ustedes, en tutorías o en un curso, han hablado sobre el tema de una cultura de educación sexual reproductiva, ¿sí o no? A ver, respuestas. Ajá. En psicología, dice algunos. Ah, en psicología. Como es Valentina. Claro, claro. Sí, sí, sí. Ahora, este, la idea es que la información que los profesionales en el tema le brindan a ustedes, esta información la deben tomar con total seriedad, no de juego, porque ustedes son jóvenes, van a ser más adultos y inevitablemente, pues ustedes en algún momento con su pareja van a tener relaciones sexuales. El asunto es que sea lo inevitable, sea lo más seguro posible, ¿no? Para evitar problemas, para evitar traer hijos que no has querido o no has planificado, para que después no vayan ahí, pues, exponiendo su salud, su integridad, de las niñas, las chicas, ¿no? De los abortos clandestinos y otras cosas más que son terribles, ¿no? Así es. Así que, muchachos, es cosa seria, ¿no? Fomentar y desarrollar una adecuada, responsable y científica educación sexual reproductiva. Así es, respetando tu cuerpo, conociendo, teniendo información, respetando a tu flaca, tu flaco, con que salgas cuando llegue más adelante, teniendo información y ser totalmente lo más coherente y responsable. Así es, para evitar pues que la gente se reproduzca por cantidades, ustedes también, pues, ustedes tienen que estudiar, hacer una carrera, que se tienen cosas de la vida, tienen mucho pan que rebanar en su vida en general, en su proyecto de vida,
Y para que sea así cierto, tiene que ser uno responsable. Tiene que ser responsable para evitar llegar a un, digamos, a un problema, a un dilema, mejor dicho, ¿no? Un gran dilema. Listo. Ahora, la idea de Malthus es bastante radical en realidad, pero ¿será cierto de que la población crece más rápida que la producción de alimentos y por eso que hay escasez y hambruna? ¿Será cierto? ¿Que la población crece más y más y más que toda la producción de alimentos a nivel mundial? ¿Eso será cierto? Ah, ¿ves? Entonces, para eso tenemos que llegar a escuchar primero el análisis que hace el viejo Marx. Karl Marx, economista y, digamos, politólogo alemán, eh, analizó también el mismo contexto que vivía con, con Thomas Malthus y sí, también observó que las poblaciones proletarias, las más pobres, son las que más hijos tenían, pero sin embargo, analizó y entendió y que el desarrollo económico, el capitalismo en general, el desarrollo industrial, en realidad sí produce la cantidad de alimentos y bienes necesarios para satisfacer las necesidades de toda la población, de todos. Así es. Dice que sí, pues el sistema económico sí produce lo suficiente para todos. Hay para todos. Sin embargo, en el desarrollo capitalista, la riqueza se concentra, a ver, yo pregunto, en el capitalismo, la riqueza en dónde se concentra mayormente, para todas las personas, o para un grupo de personas muy pequeñas. ¿Dónde se concentra la mayor parte de la riqueza? Para todos, de forma equitativa o solamente a un pequeño grupito en el capitalismo. Pregunto, quiero sus respuestas. Correcto. En el capitalismo, pues, la riqueza, la mayor parte de ella está en manos, propiedad del burgués, estamos usando términos de viejo Marx, de la burguesía, o sea, del empresariado, de la clase alta, que son pocos en el mundo, muy bien, a un pequeño grupo, a cierta cantidad de personas, correcto. Entonces, aquí ese problema. No es que no haya alimentos, no hay que no haya bienes, no es que no haya servicios. Sí hay. El viejo Marx decía que el problema es la inadecuada redistribución de la riqueza en la población. Y aquí aclarar algo. El viejo Marx no hablaba de la igualdad, no, hablaba de la equidad. Pregunto, ¿equidad y igualdad son lo mismo? ¿Significa lo mismo equidad e igualdad? No es lo mismo, pues, no es lo mismo. La equidad es respecto según a la proporción de tus necesidades. Y en cambio, igualdad es cantidades iguales, exactamente, son cosas distintas. Entonces hablaba viejo más de la distribución de la riqueza en la población mundial de forma equitativa, es decir, de acuerdo a las necesidades de cada familia. Y de esta manera el viejo decía que sí era suficiente para evitar la pobreza y la hambruna. Sin embargo, el viejo Marx también considera que las políticas de control de natalidad también deben ser consideradas, porque tampoco hay la idea que la gente igual se reproduzca como conejos, sino que también es de necesidad en la educación de las personas conocer mínimamente lo que es la cultura preventiva de la planificación familiar. También eran necesarios. No con los métodos radicales que hablaba de Tío Malthus, pero sí por lo menos ver la manera que el Estado genere políticas preventivas.
Así es. Entonces tenemos dos doctrinas demográficas, ambos preocupados por la pobreza mundial, pero ambos con dos enfoques de desarrollo económico distintos para enfrentar este tema del crecimiento demográfico a nivel del mundo. Correcto. ¿Y de dónde se obtiene toda la información de la población en general? Bueno, hay varias fuentes, ¿ya? Tenemos las fuentes, por ejemplo, que son a través de los censos, de los registros civiles, también de los movimientos migratorios, de encuestas que se realizan, de cierto tipo de temas de interés de cierto grupo, etcétera, ¿no? Ahora, la principal fuente de todo ello son los censos. Recuerda que hace poco, hace unos años atrás, sí, más o menos, en el 2017 hubo un censo en el Perú, ¿no? Es un el censo, es un procedimiento metodológico estadístico de recojo de información directamente de la población en una jornada de un día entero, muy bien, para saber y obtener información lo más cercano posible de cuántas personas habitan en el país. Y estos censos se repiten cada 10 años para actualizar su información. La información de los censos nos dice no solamente cuántos peruanos o cuántas personas somos, sino también cuántos tienen empleo, cuántos tienen acceso a la salud, cuántos están estudiando, en qué nivel de educación se encuentra, quiénes trabajan en la casa, qué tipo de vivienda tienes, toda esa información. Porque esta información le es importante para el Estado por el hecho de que a partir de esta información el Estado puede direccionar adecuadamente su presupuesto para las distintas políticas o proyectos o programas sociales para luchar y combatir la pobreza, la desigualdad y poder hacer al alcance de los servicios a más personas. Para eso hicimos los censos. Muy bien. Ahora, de que use bien la información el Estado para favorecer a la población, y ese es otro tema. Pero también tiene la información, la data. Muy bien. El último censo. Si el censo, que el último fue en el año 2017, ¿cuándo será entonces el próximo censo? A ver, chicos, respuestas. ¿Cuándo será el próximo censo? En el año 2027. Claro. En el 2027, porque se realizan por lo general cada 10 años. Cada 10 años. Muy bien. Hoy tenemos también las fuentes secundarias, que también son información pues, de la población, con estudios, investigaciones, pero que son muy importantes porque son información actualizada del momento, pero es del momento. Con el paso de los meses la información puede variar, así que también se desactualiza rápidamente. También ese es el tema. ¿Cuáles son las causas de la distribución de la población? Bueno, hay causas que son provocadas por la naturaleza o como también por la humanidad. Ahí tenemos, por ejemplo, en lo que es en naturaleza, el clima. Esto vino una pregunta en San Marcos hace un par de años. ¿En qué tipo de climas en el, en el mundo se concentra la mayor cantidad de habitantes? Las alternativas que te voy a dar son tres nomás. Tropical, templado, frío. ¿En cuáles otros climas crees tú que se concentra la mayor cantidad de población a nivel mundial? Ajá, bien, Víctor, muy bien. ¿Qué más? Repito, ¿qué tipo de clima vive más gente? Tropical, templado, frío. Que es tropical. Okay. Templado, me dicen otros. O dice que frío, ¿ya? Ojo, no sé qué te gustaría, sino donde vive más personas. La mayoría aquí que dice Toledo, Jara, han dicho que es templado. Es cierto, son los climas templados donde se concentra la mayor cantidad de habitantes en el mundo, pero profe, hay dos templados, en el hemisferio norte o del hemisferio sur. Del hemisferio norte, donde se ubican países como China, Japón, Corea, parte de Rusia,
gran parte de Europa, Estados Unidos, donde son países con una alta concentración humana. Así es, sí, muchachos. Bueno, entonces son los climas templados. En segundo lugar están los climas calurosos, ¿no? Los ecuatoriales, los tropicales, donde se concentra la segunda cantidad de población. Y por último, los climas fríos suelen estar los menos poblados en el planeta. Bien. Después tenemos la altitud. Respecto a la altitud, estimados estudiantes, eh, aquí en el Perú no nada más. Te pregunto, ¿dónde las ciudades son mucho más pobladas? ¿En la costa o en los Andes? En la costa, por supuesto. A nivel del mar o cerca a nivel del mar, ¿no? Y curiosamente, cuando uno va a los Andes, cuando sube más y más y más en los Andes, sí, se encuentra con más pueblitos, pues son pueblos pequeños, con pocas personas, con pocos habitantes, así, a más altitud, a menos personas debido a la altura, a la escasez de oxígeno, a las condiciones climáticas, a que también pues es más accidentado el territorio, un poco más inaccesible. Esos son pues los elementos que generan que a mayor altitud existan menos personas. Tiene también relación con la topografía, ¿no? A ver, muchachos, eh, si tuvieras la opción de comprar tu casa, ¿dónde comprarías tu casa tú en Lima? ¿En algún cerro o en la zona plana? Ok, muchachos, dice que aquí la zona plana. Ya, ¿por qué la gente crees, ustedes elegirían casas en una zona plana y no en el cerro? ¿Por qué razón? Fácil, pues el tema de la accesibilidad. Estando en una zona plana, tienen más acceso a las grandes y principales avenidas, a los centros comerciales, a los servicios, están más próximos a ti. En cambio, vivir en los cerros, hay mucha gente que vive en los cerros, así es, pero físicamente es una limitante, ¿no? Imagina, pues estás cansado de trabajo, subir, bajar escaleras, aunque ya muchos están acostumbrados, pero es igual, es un doble esfuerzo físico, así es. Después hay que subir con moto, a veces hay como todo un gasto además, así es. Y cuando se va el agua, son los primeros que sienten que el agua se va, porque la presión ya no es lo suficientemente fuerte para que llegue el agua hasta arriba. Así, pues, en algunos casos, algunas dificultades que tiene, pues, el hecho de vivir en las zonas elevadas. También, según el tipo de suelo, hay mayor o menor concentración de habitantes, ¿no? Sobre todo si hay suelos fértiles, en valles, evidentemente, pues hay más personas, porque ahí se va a desarrollar pues, la agricultura, la ganadería, que genera pues una gran dinámica económica, trabajadores, que a su vez también va a traer fábricas para producir, para transformar los productos que vienen de la agricultura, etcétera, ¿no? Pero todo comienza con los suelos y también con la presencia del agua, el agua, ¿no? Vital para a todas las personas, el agua. Muy bien. Ahora, respecto a desde el punto de vista de humano, vamos a una pregunta, vamos a ver. Imagina que te llega una carta de una universidad de Inglaterra y te dice, jovencito, usted, señor tal, ha sido seleccionado por nuestra prestigiosa universidad, y es una universidad prestigiosa universidad, para una beca todo pagado en nuestra casa de estudio, para que pueda ser la carrera que usted elija, con todo pagado, incluido también pues, digamos, el techo y la alimentación. Solamente tiene que aprobar un examen en inglés y tiene 6 meses de plazo para dar la evaluación e irse a estudiar su carrera profesional allá en Europa. ¿Tú qué dices, muchachos? ¿Dejas pasar la oportunidad o chapa la beca? Ah, no quieres irte al extranjero, estudiar. Ah, no quieres chapar tu beca. Ahora sí me dicen, ah, claro, ¿ves? Claro, ¿por qué? Porque tú sabes muy bien que estudiar una carrera profesional, si es en el extranjero, sobre todo en un país desarrollado, por supuesto tienes
que se te abren las puertas a muchas oportunidades. Sí, 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 dicen aquí otros. Claro, así es. Por eso es que tienes que irte. Tienes que ir allá, sí o sí. No que mamá, papá, que mi flaco, son vainas, son esas cosas. Tienes que irte, tienes que estudiar. Así es, así es. A ver, hay gente que no me ha respondido. A ver, voy a preguntar acá. A ver, Cruz Velarde, Luz, Luz. ¿Te iría o no te irías al extranjero con esa beca pagada? Ajá, sí me iría, muy bien. A ver, vamos a preguntar. Kevin Borges, ¿te vas o no te vas? ¿Chapa o no chapa la beca? Ya, ok, dice que sí. Milton Astropío, ¿qué dice, sí o no? ¿O lo vas a pensar? Ajá. Dice Colán, ¿vas o no vas a la beca? Toma la beca. O pone condición, si vas con mi PlayStation, sí voy. Ah, te pasa. A ver, vamos a ver. Adrián Toledo, ¿tú vas o no vas? ¿Coge la beca o no coge la beca? No me digas que tu flaca no iría. Ahí sí, te desheredo, hijo. Ah, tú eres Corazón San Marcos. No, pues muchacho, pues está pagado todo. Pues, ya, y ese por dónde vas, bandido, ya. Te voy a desheredar, vas a ver. A ver, Yanita, tú sí te vas, ¿no? Oye, no me pongas esa cara, mucho lo piensas. Creo que sí. A ver, ¿qué te costaría? Alejarte de tus papás, ¿no? Es eso, ¿no? ¿Cómo que sus mascotas? No, no sé qué sabes. No, no, tú vas a estar sola. No, vas a estar feliz. Yo que fuera tu mamá, si yo fuera tu papá, por ejemplo, yo estaría feliz. Vete y no vayas, carajo. Tuya ya. Todos los días videollamadas hacemos para ver si estás bien, estás viva. Se acabó. Porque al final, al cabo, son por unos años y vas a regresarte a una profesional. Así es. Así que fueras mi hija, yo te doy mi bendición. Hijita, toma tu pasaje, arráncate. No te vas, ya se fue, ya se fue. Ya, basta. Listo. Mentira, mentira. Así es. Así que, ya saben, muchachos, nunca se sabe. Llegan oportunidades en la vida y tienes que aprovecharlas. Continuamos. Pregunto, ¿es cierto o es falso que la gente se va del país por cuestiones económicas? La verdura, la verdad es, claro, cierto. Ustedes todos tenemos conocidos de personas que están en el extranjero trabajando. A ver, ¿en qué países están viviendo esas personas conocidas, familiares o amigos que viven en el extranjero trabajando? ¿En qué países? Que se van allá. A España, dice. ¿Qué más? Otros a Estados Unidos. Estados Unidos es grandazo. ¿A qué ciudades? A ver, ¿qué ciudad de Estados Unidos? A Italia, dice. Canadá. Canadá es un lugar que me gustaría vivir. Sí. Canadá o Nueva Zelanda. Son dos países que sí me flipan. Suiza. Ah, Suiza es otro level. Francia. No sé qué ciudad. Ah, ya, bueno. Estados Unidos. Pues. Claro, hay gente que vive. Japón, dice. Japón. Ya. Chicas, ¿ustedes les gustaría vivir en Corea del Sur? Aquí quieren su sueño vivir en Corea del Sur. A mí, dice, bueno, yo no voy a decir el nombre de quién ha sido, pero aquí hay una chica que dice que a mí me gustaría vivir en Corea del Sur. Es una K-Popper. Muy bien, listo.
Porque justamente las cuestiones económicas, cuando hay una gran crisis económica, pues las personas suelen migrar a otros países para trabajar, muchas veces no de lo que estudió, sino de lo que sea. Así es, porque en ese trabajo de lo que sea, que son trabajos, digamos, sencillos, humildes, son mejores pagados que en nuestro propio país. Yo conozco gente que trabaja pues en mantenimiento, por ejemplo, en mantenimiento en España, en Chile, en Argentina también. ¿Sí? Entonces tengo amigos que están ahí trabajando, de trabajos muy duros, pero le alcanza para vivir con tranquilidad con su familia allá. Pero también esto es muy cierto, vivir en el extranjero, dice, ¿no? Claro, me pagan más, dice, ¿no? Que te pagan más. Ojo, no en cualquier país, sino países más desarrollados que nuestro, ¿no? Te pagan más. Sin embargo, el costo de vida es mayor. Así es. Allá te pagan más porque vivir allá es más caro. Es más caro el alquiler, es más caro la luz, es más caro los alimentos, es más caro salirte de darte una juerga o darte un uso, es mucho más caro, es más caro. Por eso que la vida allá te da pues, un salario más caro, más elevado, me he dicho, pero la vida es más cara. Claro, tienes calidad, tienes cierta comodidad, pero te cuesta, te cuesta. Por eso que el peruano en el extranjero para chambeando, chambeando y chambeando bastante. Trabajan bastante los peruanos en el extranjero, bastante para mantener la calidad de vida que tienen allá, porque es caro. Así es. Entre otros factores. Vamos a ver contigo. Vamos a conocer las variables demográficas de una vez. Respecto a las variables demográficas, tenemos que ir la población absoluta, que es el total de habitantes que tiene un territorio, ya sea de un distrito, de un departamento o de un país. El total de habitantes. Muy bien. Y en el caso, a nivel mundial, pregunto, ¿cuál es el país más poblado del planeta? ¿Cuál es el más poblado? China, dice, ¿no? China. Es increíble, es un huevo de gente en China, ¿verdad? Un montón. China era más poblada. A ver, dato de actualidad. ¿Cuántos hijos máximos tiene las familias en China? Dos hijos, sí. Y esto es reciente, ¿eh? Eso es a partir del año 2015 para adelante, ¿sí? Porque antes de 2015, si no bien recuerdo, solo se permitía un hijo por familia, además, solo uno. Así que la mayoría de muchachos, o como más mayores, o muchachos de ciudad, por ejemplo, los muchachos que tienen ciudad en China son hijos únicos, no tienen hermanos. Son los chibulitos de los últimos que tienen 6 años jamás, que recién tienen hermanitos ahí. Duros, ¿sí? Porque es demasiada gente en China, demasiada gente. Increíble. ¿Y cuál es el segundo país más poblado? La India. Ya. Ahora, hay que tener en cuenta que son países económicamente más avanzados que el Perú. Y para que esta gran población que tienen estos países no signifique mayor pobreza y hambruna, estos países, sobre todo China, fomentan una economía altamente productiva. Todo chambea. Hay una gran cantidad de mano de obra. Hay mucho empleo. Claro, no con los mejores salarios y con bastantes horas de trabajo. Pero es que los chinos están acostumbrados a vivir así. Desde miles de años vivir así. Mal pagado y con muchas horas de trabajo. Pero esta alta cantidad de mano de obra barata ha sido favorable para la economía china porque muchas empresas, grandes marcas, han llevado sus plantas de producción a China para elaborar sus productos, bajar sus costos y tener más ganancias. Por ejemplo,
Todos conocen las marcas de zapatillas Nike, ¿no? Las Nike, ¿no? ¿Sí o no? Estas zapatillas y otras más están hechas en China. ¿Por qué, profe, China? Si son pues una marca norteamericana, otra marca, otra zapatilla Puma es europea. ¿Por qué? Porque justamente llevarlas, las fábricas a China, les sale más barato la producción. Igual lo venden caro, pero el costo de producción es más barato porque la mano de obra calificada es barata, por esa razón. Es más caro producir en su país de origen, donde el trabajador cobra mucho más por hora. Así que no es rentable para el empresario. Y así, muchas empresas, muchas marcas de todo tipo de productos producen en China porque tiene una gran cantidad de mano de obra porque es un país muy poblado. En la India también, pero en la India sí, pues hay mucha pobreza, también hay un gran contraste social. Y el tercer país más poblado es Estados Unidos. Muchachos, miren aquí, por favor. ¿Cuál será el país menos poblado del planeta? El menos poblado, claro, el Vaticano. También el Vaticano, ¿con qué nombre se le llama? ¿Con qué nombre? Con dos, con dos palabras, también se le llama, con dos palabras. Santa Sede. La Santa Sede es el estado más pequeño en el mundo, es el país más chiquito en el mundo, está en la península itálica, no llega ni a los 900, o bueno, no se le pasa más de 950 habitantes, o sea, menos de 1000 personas viven en el Vaticano, menos de 1000 personas, y es un país que básicamente vive del turismo, el turismo para conocer pues, los lugares santos de la Iglesia Católica aquí, ¿no? El Santo Sepulcro, no, no es el Santo Sepulcro, ¿cómo se llama? Daba las iglesias, los templos que están ahí, ¿no? La iglesia de San Pedro, la Capilla Sixtina, sus plazas, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y los otros países menos poblados del mundo son pues islas, son pequeñas islas ubicadas en Oceanía también, son los países menos habitados. Vamos a hacer un pequeño video justamente de este detalle en concreto de la población mundial. Pues, chicos, pongan pausa en el video, por favor, Jesús. Pongan pausa. Jesús, pongan pausa, por Jesús. No se me escuchaba. A ver, ok, muy bien. Entonces, ahí está algunos factores que mencionaba aquí el autor de por qué China tenía, pues, o tiene la condición de ser un país muy poblado. Así es. Pero según también algunos especialistas, dicen que en las próximas décadas, el, el país de la India, que no tiene control en natalidad, la India para, no tiene nada de control en natalidad, este, va a sobrepasar la cantidad de habitantes que tiene la China. ¿Sí? Lo va a sobrepasar de forma. Así que pero la India, como es un país de grandes contrastes sociales y culturales también. Así es bárbaro. Vamos a ver eso más adelante. Continuamos. Aquí tengo la población mundial por continentes. Miren bien, por favor. Si hablamos de el continente americano, ¿cuál es el país más habitado, más poblado en continente americano? ¿Cuál es? Ok, claro, sin miedo al éxito, Estados Unidos. Muy bien, muchachos. Estados Unidos. Ahora, escuche bien la pregunta. ¿Y cuál sería el país más habitado en Latinoamérica? En Latinoamérica.
Claro, Brasil, pues, Brasil. ¿No ves que Brasil tiene más habitantes que México y Colombia? Es Brasil, pues. Brasil es el país más habitado de Latinoamérica. ¿Ok? Porque ahí, cuando hablamos de Latinoamérica, descartamos a Canadá, por ejemplo, descartamos a Canadá y Estados Unidos, que son países que hablan otro idioma que no es latino. Ahí está. El Perú está en el octavo lugar aquí, según este dato del año 2020. Es decir, el portugués tiene origen latino. Tiene origen latino el portugués. Así es. Por eso que a veces no se entendemos, pues. A veces tú entiendes cuando se habla portugués, se entiende algunas cosas. Así es, por esa razón. ¿Qué más? El italiano también es un idioma latino, por si acaso. También el italiano es un idioma latino. ¿Qué más? El Perú, para estas alturas, ya debería estar ocupando el séptimo lugar. Para el año 2021 me parece que ya debe estar sobre la población venezolana, por muchos factores, entre ellos por la migración venezolana, ¿no? Así, ese éxodo venezolano en los últimos años. Así es. ¿Qué más? Pregunto, en tamaño de territorio, ¿quién es más grande? ¿Colombia o Perú? En tamaño de territorio de su país, de cada uno de ellos. ¿Quién es más grande en territorio? En terreno. Claro, Perú es más grande en territorio que Colombia. Sí, Perú, sí, cierto. Pero sin embargo, mira la población aquí. Compara la población colombiana con la población peruana. ¿Están ahí cerca o la población colombiana es mucho más? Mucho más, pues 48 millones, casi 49 millones de habitantes tiene Colombia. Un montón. Tiene más habitantes que Argentina. ¿Sí es? Tiene más habitantes que Argentina, Colombia. Más tenemos acá. En Asia, obviamente, más poblados, o pues China y la India, ¿no? Y sigue Indonesia, Pakistán, etcétera. En África, ¿cuál es el país más poblado? Nigeria. Sí, pues Nigeria, Nigeria, Egipto, Etiopía son países con alto cantidad de habitantes, pasan, pero 99 millones de habitantes. En Europa tenemos Rusia, Alemania, Turquía, lo más habitado, y en lo que es Oceanía, Australia, Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda son los más poblados en comparación de las otras que son pequeñas islas esparcidas en Oceanía. La población relativa o densidad demográfica viene a ser la cantidad, el número promedio de habitantes que hay por kilómetro cuadrado. Así es básicamente. Y sale del resultado de esta fórmula. La densidad poblacional o la densidad relativa es el número total de habitantes en un territorio entre el tamaño de la superficie donde habitan. Como aquí tenemos en el cuadro los países más densos, Mónaco y Singapur. Mira. Mónaco con más de 18.900 habitantes por kilómetro cuadrado. Un kilómetro cuadrado es más o menos como el tamaño de la Plaza de Armas de Lima. O sea, tanta gente, ¿sí? ¿Sí? Igual que Singapur, 7.896 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero es que la gente no vive de forma horizontal, no. La gente habita en pequeños espacios, en edificaciones verticales, ¿sí? En edificios. El crecimiento de esas ciudades son hacia arriba, vertical. Por eso que hay una alta concentración de personas. Así es. La densidad demográfica básicamente es elevada cuando en poco terreno hay muchas personas y la densidad es baja cuando hay un terreno que puede ser grande o pequeño, pero hay poquitas personas, hay muchos espacios libres. Y los países menos densos son pues Sahara Occidental y Mongolia.
los menos densos del planeta. Menos habitantes por kilómetro cuadrado. Ahí está. Pregunto, en el Perú, ¿dónde hay más densidad? ¿En la costa, en los Andes o en la selva? En el Perú. En la costa más densidad, sí. En la costa hay más habitantes en el territorio nacional, pero la costa es un terreno, es un espacio pequeño, casi entre el 10 al 12% de la superficie nacional. Sí, es el área más pequeña de Perú, pero la más habitada, así tiene una alta densidad. En cambio, la selva, que es más del 50% del territorio, tiene pues apenas el 13,9% de la población. O sea, la selva está menos despoblada, así que la selva es la menos densa. La selva es la menos densa y la costa la más densa del Perú. Pregunto, ¿hasta aquí está claro todo, sí o no? Confirme. Correcto, vamos. Estos son los continentes por densidad. Mire bien aquí el cuadro. ¿Cuál es el continente más denso? Con más personas por kilómetro cuadrado. Asia. Compara con Europa, mi estimado mía. Asia tiene 89 habitantes por kilómetro cuadrado, a diferencia de Europa, que es 70. Tiempo atrás era Europa. Europa era antes más denso. Pero, ¿qué pasa en Europa? En Europa, cada vez la familia tiene menos hijos. Así que hay un proceso de decrecimiento poblacional en Europa. Y más bien en Asia, el crecimiento demográfico sigue siendo sostenible. Así es. Por eso que hay más concentración de personas por kilómetro cuadrado. Tasa de natalidad, vamos a ver aquí, que es el número de nacimientos por nacimientos que han nacido vivos por cada 1.000 habitantes. ¿Cómo se saca esto? Bueno, esta es la fórmula, ¿no? Número de nacimientos entre la población total por 1.000. Así es. Y tenemos aquí los países con mayores tasas de natalidad, son países africanos, básicamente. Tienen una mayor cantidad de nacimientos. Níger, Chad, Somalia son los países que encabezan la lista de los países con mayor tasa de natalidad. Y tenemos los países con menos tasa de natalidad: Corea del Sur, Mónaco, San Marino. San Marino es un país que se encuentra también dentro de la península itálica, pequeñito. ¿Y cómo se calcula? De la siguiente manera. Repito, la tasa bruta de natalidad, número de nacimientos entre el total de la población por 1.000 habitantes. Vamos a un ejercicio práctico. En un distrito de la provincia de la Comisión Cusco tiene una población de 77.000 habitantes y anualmente nacen 70 bebés. Vamos a ver, aplicamos la formulita. Primero, nacimientos, 70 bebés hay en un año. Muy bien. Y en la población de esa localidad hay 7.000 personas. Y esto lo podemos multiplicar por 1.000. Respuesta. A ver, chicos, ¿cuál sería tu respuesta acá? A ver, espéralo. ¿Cuál es tu respuesta? Ah, facilito, pues, ¿no? Claro, claro, muy bien. Sería 10. 10 nacimientos por 1.000 habitantes el promedio en esa localidad de la Convención Cusco. Así es. Sí, es fácil eso. Tasa de mortalidad. Ya. La tasa de mortalidad tiene que ver con el número de fallecidos promedios que hay por cada 1.000 habitantes en un año. Ahora, las causas son diversas, ¿no?
Pero vamos a la fórmula. La de funciones, el número de funciones entre el total de habitantes por 1000. Estos son los países con mayor tasa de mortalidad. Bulgaria y Serbia. Pregunta, ¿estos países, Bulgaria y Serbia, a qué continente pertenecen? ¿A qué continente pertenece Bulgaria y Serbia? ¿A qué continente, chicos? Europa, obvio, Europa. Esto es un claro ejemplo de que en Europa hay países que también viven en pobreza. Claro que sí, que viven en pobreza. Bulgaria y Serbia son países pobres en realidad, son de los casi los Balcanes, sobre todo Serbia. Entonces, cuando hay pobreza, hay baja calidad de vida y la baja calidad de vida también tiene relación con la tasa de mortalidad. Y más bien los países con menos muertes a nivel mundial es Qatar, Emiratos Árabes, y vas a ver que son países árabes en realidad. Porque esos países árabes tienen poca cantidad de muertos. ¿Tú crees que los países árabes son países pobres, puro desierto, puro camello nomás? ¿No? Los países árabes son países millonarios, países ricos, con mucho billete. Sí, que hay poca agua, por supuesto, ¿no? Por eso que ellos desalinizan el agua del mar para tener agua potable. Pero son países desarrollados. Y los países desarrollados pues tienen pues, inversión en seguridad ciudadana, en calidad hospitalaria, una mejor calidad de vida. Ahí está. La menos cantidad de muertes en los países que son de la zona árabe. Y como bien dice aquí, la mortalidad es diferencial a la edad. Es cierto. La mortalidad es alta en el primer año de vida cuando un bebé nace y no se vacuna de todas las vacunas que le toca el primer año para evitar que se enferme de algo que pueda ser letal, también de la desnutrición. Disminuye con la infancia, en la adolescencia, sí, pues mientras vamos creciendo los niños, llega a la adolescencia y a esa edad, ya pues los niños tienen más cantidad de anticuerpos, y entonces tienen mayores defensas para enfrentarse a cualquier enfermedad. Si toca hablamos de muerte natural, estamos hablando por si acaso, ¿ya? Ya en la juventud, ya pues prácticamente es bajísima la tasa de mortalidad en jóvenes. Y luego ya empieza a los últimos años de tu vida, empieza ya a volver a crecer, pero la mortalidad. Empieza a crecer otra vez, ¿no? Llegan las enfermedades, los achaques, los asuntos complicados, etcétera. Como se calcula, igual como la tasa de natalidad, reemplazamos natalidad por defunciones entre total de habitantes por 1000. Vamos a aplicar aquí este ejercicio. Ustedes, chicos, vamos a ver, desarrollen esto. En una localidad de la región de Cajamarca tiene una población de 10.000 habitantes y anualmente mueren 30 personas. La TBM de dicho distrito será ¿cuánto? A ver, ¿cuándo sería, chicos? Sería aquí, recuerda, muertes sobre habitantes por 1000. ¿Cuándo sería? Vamos, desarrollenlo. Desarrollen, chicos. Muertes entre habitantes por 1000. Así es. Ajá. Ya vi yo le va una respuesta. También me dio Ramos. También Quito. ¿Qué más? A ver, Topillo. A ver, Richard. Tu respuesta. A ver, Jarita. Ahí está Topillo. Ahí te respondió muy bien. También respondió García. ¿Ya? ¿Qué más?
¿A cuánto más le sale así? A ver, ¿a cuánto más le sale así esta respuesta? A ver, confirme. Así es, muy bien. Hay 3 fallecidos por cada 1.000 habitantes al año. Continuamos. Tasa de fecundidad. La tasa de fecundidad viene a ser, pues, el número promedio de hijos por mujer al final de su periodo fértil, ¿no? O sea, el periodo fértil de la mujer es cuando comienza desde su primera ovulación, desde su primera regla, ¿no? Su primer periodo menstrual, hasta que deja de tener periodos menstruales, que llega la menopausia. Donde toda la edad en que ovula, todos los años que ovula, es una persona altamente fértil y puede tener N cantidad de hijos. Sin embargo, la figura no es así, pues, ¿no? Este, hay sociedades donde, pues, eh, tener una gran cantidad de hijos por mujeres, parte cultural, y otras no lo es. Y también según la época también. Vamos a ver, según época. Pregunto, ¿cuántos hijos tuvo tu abuela o tatarabuela? A ver, por favor, escriban por el chat. ¿Cuántos hijos tuvo tu abuela o tu tatarabuela? 7, dice aquí. 8. 7, dice aquí. 9. 14. Qué bárbaro. 14. 5. Muy bien. O sea, eran numerosos, ¿no? Las familias antes eran numerosas. Así es. Y pregunto, por lo general, las mujeres, ¿a qué se dedicaban cuando eran adultas y tenían hijos? Por lo general, ¿a qué se dedicaban? ¿Trabajaban en una empresa, tenían un negocio o es que se dedicaban a ser amas de casa? Así es, Nicole. Correcto. Así es, Nicole. Así es. Y, y bueno, por muchos años, por un tema cultural en el pasado, pues, muchas mujeres solo podían llegar a aspirar a ser buenas amas de casa. Pregunto, yo te pregunto a ustedes, chicas, a las chicas, ¿ser amas de casa en el futuro para ustedes es una opción? ¿Sí o no? ¿Es una opción prioritaria? ¿Sí o no? Ah, la respuesta fue igual toque. Más rápido que la velocidad de la luz. No, por supuesto. Porque los tiempos cambiaron. Porque los tiempos cambiaron. Las mujeres cada vez se empoderan más y más y más en el espacio, que antes era exclusivo de los varones. Así es. Y las mujeres han demostrado y siguen demostrando que tienen las mismas capacidades en todo sentido para hacer el trabajo igual o mejor que los varones. Así es. Correcto. Y por lo tanto, si la mujer de hoy día, la señorita de hoy día, aspira a no ser ama de casa, sino a ser una profesional o una emprendedora, pregunto, dentro de sus planes de vida a largo plazo o a mediano, ¿es una prioridad tener muchos hijos? Wow, la respuesta a mí me llegó como un rayo. No, dice, no, no, por supuesto, más complicado, ¿no? Así es. A ver, pero sin embargo, tú sabes, amiga, mi estimada, tú tienes aquí, creo que tienes 16 años, ¿no? ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Ustedes tienen 16 años? ¿Sí o no? Uno 17 ya. Tienen 16, 17 años, muy bien. Aún así tú sabías que hoy día, 2021, hay chicas de su edad que ya tienen 2, 3 hijos, ¿sí? En la selva, en las comunidades nativas, ¿sí? Tienen ya 2, 3 hijos. ¿Serio? 5, 6 hijos de los 25 años.
Así es. No es que sea malo, es su parte cultural, es su forma de ser, parte de su cultura. Entonces lo que quiero llegar con esto es lo siguiente. Cuando hablamos de tasa de fertilidad o fecundidad, hay que analizarlas en todos los aspectos, socioculturales, económicos, en el tiempo y también en dónde habita geográficamente cada población, porque no todo tiene el mismo comportamiento o la misma actitud demográfica o el hecho de saber, el hecho de tener una N cantidad de hijos en tu proyecto de vida. Así es. ¿Y cómo se puede evitar tener tantos hijos, chicos? A ver, ¿cómo se podría evitar? ¿Cuál es el método más práctico, más barato? ¿Cuál es? La abstinencia, pues, muchachos. Si primero el método digo, sí, no, no, no quiero, no, no. Sí, sí. Y por otro lado, si hay otros métodos, ya que tiene que ver con los métodos anticonceptivos, para evitar pero los embarazos no deseados, ¿no? Así es. Todo eso también sabe muy bien que tiene que ser información totalmente científica, totalmente correcta, con los especialistas, para que te puedas resolver tus diferentes dudas. ¿Muy bien? Listo. Vamos a ver en el mundo que tenemos acá. En el mundo, Níger y Somalia encabezan los países con mayor tasa de fecundidad. Así es. El Níger tiene de 6,8 hijos, o sea, casi 7 hijos por mujer. Promedio, puede ser punto más, punto menos. Y en Somalia, casi 6 hijos por mujer. Así es. Pregunto, ¿cuáles son los países que tienen menos hijos por mujer? ¿Cuáles son? ¿De qué continentes? Dice el continente europeo. Sí, la mayoría de países europeos tienen una baja tasa de fecundidad, pero no son los únicos. No, mira aquí los datos. Corea del Sur, Hong Kong, mira, en Corea del Sur es menos de un hijo por mujer. O sea, hay mujeres que no quieren tener hijos. También hay ahí mujeres que no quieren tener hijos. Quieren. Por eso que está menos del un hijo por mujer. Hong Kong, un hijo y eso, ¿no? Por cada mujer promedio. Y es que Corea del Sur y Hong Kong, también está Singapur también, no son países pobres, son países asiáticos altamente desarrollados. O sea, hay una, hay una relación interesante. Países con más desarrollo económico, más desarrollados, menos tasa de fecundidad. Países más pobres, más hijos. O sea, hay más, tú sí tenías razón. Los países pobres tienen más hijos. Así es. En el caso peruano, por si te preguntabas, en el caso de Perú es 1,5 hijos por mujer promedio. O sea, de 1 a 2 hijos promedio por mujer en el Perú en tiempos de ahora. Tiempos de ahora. Promedio. Pero dije, eso puede variar. Puede ser bajísima la tasa de fecundidad en las zonas urbanas, en las ciudades, y más elevadas en las zonas rurales. Y la tasa de reproducción, ¿en qué se diferencia de la tasa de fecundidad? A ver, en la tasa de reproducción, digo, la tasa de fecundidad primero es cantidad de bebés que pueden tener, hijas, ¿no? Hijos, ¿no? Bebés, de ambos sexos. ¿Bien? Pero en cambio, en la tasa de reproducción, básicamente es la cantidad de bebitas, niñas, que una mujer puede tener. Niñas. ¿Por qué niñas y no niños? Porque son las niñas que cuando pasen los años y llega a su adultez, que va a relevar a la mamá en el rol reproductivo en la familia. Claro, ya mamá ya no va a poder tener más hijos, ya no te va a tener más hermanitos, pero tú, cuando ya seas adulta, el día que tú desees tener hijos, obviamente es ahí
tú vas a relevar ese papel reproductivo para tu familia, tener hijos. Así es. Esa es la tasa de reproducción. La esperanza de vida. La esperanza de vida representa pues, el número promedio de años que se espera vivir a una persona que nace en un lugar determinado en la Tierra, ¿no? En definitiva, ¿no? Hay países, por favor, en definitiva, hay países que tienen mayores calidad de vida, de salud, educación, alimentación, etcétera, donde las personas tienen pues, un pronóstico de vivir más años, pues, ¿no? Además están vacunados, etcétera, ¿no? Y hablamos de vacunas no de COVID, sino vacunas de todo tipo de vacunas, ¿no? Así es, para evitar la mortalidad infantil sobre todo. Pero hay países donde la calidad de vida es bastante precaria, donde un recién nacido, pues, no tiene mucho alimento, porque la mamá tampoco está bien alimentada, no hay vacunas para cualquier enfermedad que pueda atacar a un recién nacido, hay precariedad en la salubridad y eso genera, pues, que con las condiciones de vida sean desfavorables para que una persona viva más años. Y además porque también, pues, están con problemas, hay también, digamos, de, de índole sociales y económico, la pobreza, todo ello contribuye también. Aquí tenemos el país con mayor esperanza de vida, Andorra y San Marino. Estos países, pues acaso, no son pobres, son países con alto nivel de vida en Europa. Andorra sobre los promedios 90 años y San Marino 85 años. Varios países europeos tienen ese promedio cercano a esperanza de vida. Los países europeos tienen estas características. Y los países con menor esperanza de vida, pues tenemos ahí africanos, ¿no? República Centroafricana y la República de Chad, entre los 53 a 54 años promedio de vida tiene de expectativa los habitantes de esos países. Así es. O sea, ni llegan los 55 años y ya están por morir la mayoría, ya sea de una enfermedad como la malaria o el SIDA o el ébola o la desnutrición o cualquier otra infección. Así es. ¿De qué depende la variación de la esperanza de vida? Bueno, depende de varios factores, ¿no? Depende de la forma, la calidad de vida que vives, del acceso a la atención de salud, a qué tipo de dieta tienes, una dieta saludable, no quiere decir lo abundante significa saludable por si acaso, ¿ya? El estado económico, la mortalidad y otros datos relevantes con las enfermedades que son comunes en un determinado lugar. Así es. Tasa de morbilidad. Esa tasa nos está señalando el grado de enfermedades que padece la población. Básicamente es eso, ¿no? ¿Qué enfermedades son las más comunes en la población, que afecta a la población y que influye también en su esperanza de vida? Pero a esto se le puede sumar también el término de la comorbilidad. La comorbilidad, ¿qué quiere decir? Que teniendo tú una enfermedad crónica, por ejemplo, puede ser una enfermedad relacionada al corazón, una enfermedad respiratoria, etcétera, tiene una comorbilidad. Y si a eso se le suma una enfermedad como el COVID, por ejemplo, entonces tus expectativas de vida disminuyen. ¿Sí? Puede que te muera, puede que no, pero sí hay mayores complicaciones en tu salud cuando hay una enfermedad que se complica con una infección adicional. La migración. La migración es el desplazamiento de personas que de una región a otra con la intención de que va a vivir ahí para siempre o por una buena cantidad de años. Así es. Un turista no es un migrante. Turista va, conoce, toma fotos y listo, se va. Pero un migrante va para quedarse. Muy bien. Ahora, estos inmigrantes pueden ser empujados por distintas causas. Pueden ser empujados por temas educativos,
por fines laborables, también por temas de guerras, que las guerras espantan a gente, etcétera. Y la migración, por lo general, se desplazan en dos formas. ¿Cuáles? Las migraciones ocurre cuando el inmigrante sale de su lugar de origen, desplazándose hacia otras ciudades o regiones. Así es. Eso ocurre. Cuando la gente se va. Así es. Sale de su lugar de origen. Por ejemplo, los peruanos que se van al extranjero, ellos pues, son emigrantes. Emigrantes. Están saliendo. ¿No? Un provinciano o una persona que vive, por ejemplo, en Ayacucho o en Quebrica y se viene a Lima, ¿no? Para Huancabrica, para Ayacucho, su paisano es un inmigrante. La emigración puede ser tanto interna dentro del propio país como externa hacia otros países. Y tenemos aquí la inmigración, que es el ingreso de personas. Por ejemplo, en el Perú, pues hemos visto, pues, el ingreso masivo de qué personas, de qué nacionalidades. Claro, Venezuela. Sí. Una gran cantidad de personas que Venezuela han cruzado la frontera peruana en los últimos años, muy bien, inclusive en plena pandemia, y se están estableciendo acá muchos inmigrantes. ¿Quién iba a creer que el Perú iba a ser una tierra para inmigrantes? Yo no lo creo, no lo creía. El Perú para mí es un país como que para que la gente se vaya, ¿no? Por lo general la gente se va, ¿no? Al extranjero, ¿no? Pero ¿quién iba a pensar que el Perú iba a ser un país donde iba a acoger inmigrantes? Claro, Venezuela está tan mal que cualquier lugar es mejor que Venezuela, efectivamente. Eso es, y no se puede discutir. Y los venezolanos que están aquí en el Perú, pues tienen familia en su país. Los familiares que están de estos chamos que están en Perú, los familiares en Venezuela, ¿cómo lo ven a sus parientes en el Perú? ¿Cómo lo ven? ¿Como inmigrantes o inmigrantes? Las familias venezolanas que están allá todavía, en su país. ¿Cómo ven a sus parientes aquí en el Perú? ¿Como emigrantes o inmigrantes? Claro, para la visión de la familia de ellos es emigrante, pues. Pero para nosotros, que somos residentes de este país, ellos son inmigrantes. Muy bien, correcto. Pregunto, ¿la inmigración es mala o es buena? Pregunto otra vez, ¿la inmigración es buena o es mala? Ya, estoy leyendo los comentarios acá. Bueno, la pregunta la hago con la intención de que se entienda de que el fenómeno es bastante complejo y difícil de decir que es bueno y es malo. Sin embargo, se puede volver malo cuando el Estado que recibe los inmigrantes, de la nacionalidad que sea, pues, lo haga de forma pues, permitiendo libremente el ingreso de cualquier persona, con cualquier antecedente delincuencial. O sea, si no hay mínimo control, ¿no? De personas, ¿no? Así es. Cuando no hay control, como viene Perú, llegan de todo, buenos y malos. Porque los inmigrantes también contribuyen al crecimiento del país, también, claro, también, con el trabajo también. Pero también, por otro lado, también generan, pues, una competencia laboral también con los residentes que viven en el país. Ese también es cierto, ¿no? Ese también es cierto. Entonces, hay todo un tema complicado, complejo que analizar. No tiene, ni es bueno ni malo, pero tiene puntos que se pueden destacar para favorables y puntos que se pueden analizar como negativos, no por culpa de los inmigrantes, sino por las autoridades que han permitido, sobre todo, no tener controles. Saldo migratorio. El saldo migratorio consiste en la diferencia entre cantidad de inmigrantes, de los que se van y de los que ingresan los inmigrantes en un determinado momento.
Por ejemplo, mira aquí, si hay más emigrantes, o sea, significa si sale más gente y menos inmigrantes, si sale más gente de lo que ingresa, ¿qué pasa con la población? ¿Aumenta o disminuye en el país? Si hay más emigrantes y menos inmigrantes. ¿Qué pasa con la cantidad de habitantes en el país? ¿Aumenta o disminuye? Disminuyen, pues, claro, porque la gente ya que se va. Y como disminuye, se llama un saldo negativo. Así es. Se está reduciendo la población. Pero en cambio, cuando hay más inmigrantes, más gente ingresa de lo que salen, es saldo es positivo. Pregunto, ¿tú qué crees que en el Perú está pasando actualmente? ¿El Perú tendrá un saldo negativo o un saldo positivo actualmente en el Perú? ¿Tú crees que en el Perú hay más gente que se van de lo que ingresa? En los últimos años está creciendo la inmigración más que la inmigración. Por lo tanto, estamos yendo a un saldo positivo. Así es, positivo. Inclusive hay distritos que están llenos de venezolanos. Los Olivos. Los Olivos ves venezolanos por todas partes. Así es. Hay bastante inmigración, bastante. Así que el saldo migratorio en el Perú es positivo en los últimos años. Siempre históricamente ha sido negativo. Históricamente ha sido negativo. Pero en los últimos años ha cambiado por esta situación que ocurre en la región de Sudamérica. Tasa de crecimiento. Hay dos tasas de crecimiento que analizar. Una es la natural o vegetativa y la otra es la real. Mira, la tasa natural o vegetativa es cuando se calcula el crecimiento de la población en un país tomando de la diferencia de los que nacen menos los que mueren. Muy bien, ahí está. Sin embargo, la tasa de crecimiento real toma en cuenta también el hecho de cuántos nacen, cuántos mueren, su diferencia, pero además también agrega la variable de la parte migratoria, de cuántos ingresan y cuántos salen. Cuando ingresa más personas, incrementa la población, incrementa pues, el índice, o cuando sale más personas, disminuye la población, baje el índice. Esa es la tasa de crecimiento real. Está ahí sus fórmulas. Y aquí tenemos en el cuadro la tasa de crecimiento de población se reduce sostenidamente. Sí, pues estamos llegando a tener una tasa de crecimiento del 1%, así es. Y en el año 70 llegamos a 2,8 y de ahí empezó a descender. Cada vez menos estamos creciendo en la población peruana. No estoy diciendo que estamos disminuyendo como habitantes, no, sino que ese crecimiento de la población ya no se hace más rápida, sino se hace cada vez más lenta. La población peruana está creciendo, pero más lentamente. Después tenemos ahí la población en edad para trabajar, pues son las personas que por menos de los 14 años de vida, según la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo, es la que plantea que son las personas que ya están, no que están actas, sino que ya están laborando ya, ¿no? Ya sea inclusive de forma informal, ¿no? ¿No? Y de ahí sale el resultado de que es la población económicamente activa, muy bien. Ahora, esta población para edad de trabajar en el Perú, bueno, más que en el Perú, si nos vamos a ver aquí, es la población, tenemos ahí, mayor de 14 años. La de menor de 14 años, por lo general no trabajan, por lo general no lo toman como considero que trabajan, aunque sí lo hay, pero en menor cantidad. Esta población con edad para trabajar de 14 a más años, está la población económicamente activa, la PEA, que es la fuerza laboral de un país, que gente está trabajando, está ocupada, laborando, o hay gente que está desempleada también, pero puede trabajar en cualquier momento. Y está la población económicamente inactiva, o sea, los desocupados ocultos o la gente que no quiere trabajar. Hay gente que no quiere trabajar, pues. Son los ninis, los famosos ninis, los delincuentes también.
Y la P a su vez se divide en la siguiente manera. En la P empleada, que son los trabajadores formales que viven y o muchos trabajan en un ámbito laboral formal, con sus derechos laborales, en planillas, con vacaciones, etcétera, etcétera. Muy bien. Son los empleados que están en el sector público, también privado. Y tenemos la PEA subempleada, que son trabajadores independientes. Así es. Trabajadores que de repente trabajan algunos para alguna empresa, pero sin planilla, sin beneficio algunos, o son también trabajadores que se ven su propio sostenimiento económico, como por ejemplo los ambulantes, los comerciantes, los que tienen su bodega, el que vende salchipapa, etcétera. Todas esas personas que tienen mototaxi, el que taxea también, todos son la PEA de su empleada. Todo lo que ganan es para sí mismo, para su familia. Claro, se va el sueldo entero. No es como en la PEA empleada que te descuentan. Pero te descuentan ¿para qué? Para que tengas tus vacaciones pagadas, te descuentan para que tengas tu CTS, te descuentan para que tengas tu seguro, etcétera. Aquí no. Aquí no hay seguro, no hay CTS, no hay vacaciones. Toda la plata tú lo tienes, te lo ganas, pero si te enfermas, te cuesta a ti. Si tienes vacaciones, te cuesta a ti. Así que, bueno, pues, si un día no trabajas, pierdes plata. Esa es la PEA su empleada. Muy bien. Y yo pregunto a ustedes, muchachos, en la familia, tienen familiares que están más en la PEA empleada o subempleadas o en ambas. A ver, dice la gente aquí, en la familia. Ambas, dice aquí un estudiante, ambas. Subempleado, está muy bien. O, o un tiempo subempleado, después empleado. Bueno. Y pregunto, ahora en pandemia, ¿qué tipo de empleo ha aumentado? ¿La empleada o la subempleada en pandemia? ¿Qué tipo de trabajos han aumentado? La subempleada, pues. Así es. En que menos ha empezado a vender algo por delivery, ¿no? ¿No es cierto? O hacer algo relacionado. El que menos se ha quedado sin chamba también y está que busca la manera como subsistir, pues también. Algunos se han quedado sin chamba también. Es lamentable, ¿no? Los precios de la pandemia. Y voy a acabar con esto. El índice de desarrollo humano. Es un indicador creado por el Programa de las Naciones Unidas, el PNUD, que tiene la finalidad de medir el nivel de desarrollo que tienen los países en el mundo, no a través de crecimiento económico, que es una forma parcial de ver el desarrollo de un país, sino que el IDH lo que mide y evalúa es un país desarrollado midiendo cuántos años promedio de vida tiene su población, su esperanza de vida. Un país es desarrollado o no lo es cuando se mide el grado del nivel educativo de su población. También un país es llamado desarrollado cuando se calcula pues el ingreso per cápita, ¿no? Es decir, la capacidad adquisitiva de la población, ¿no? Económica de la población, ¿no? Así es, para tener una calidad de vida. Y tenemos aquí en este cuadro que los países que tienen los más altos niveles de desarrollo humano es Noruega, Suiza, Irlanda, Alemania, Hong Kong, Australia, Islandia, Suecia, Singapur, Países Bajos. Es decir, si tú vives o te vas a vivir a estos países, vas a notar que la calidad de vida en estos países es muy elevada, mucho mejor que Estados Unidos, mucho mejor. Sí, porque también no hay delincuencia, es más tranquilo, hay mayor calidad de vida, etcétera. Estos son los 10 países ideales para vivir, en realidad. ¿Qué parece? ¿Qué país elegirías tú, muchacho ahí? ¿Cuál? Elige. Y ojo, aquí en nuestros Estados Unidos. Elige un país de aquí que sería interesante para que vivas. Alemania, me dicen aquí. Suiza. Ajá.
También Suiza dice aquí. Ajá. Son países con alto nivel de calidad de vida. ¿Y el Perú dónde se encuentra? El Perú se encuentra en la posición 82. Ahí está el Perú 82. Esta flechita significa que ha subido o aumentado su posición en el ranking mundial. Perú subió 3 posiciones aquí, pero está en el nivel 82 del índice de desarrollo humano. 82 es bastante bajo, ¿no? Así un poco bajo. Listo. Vamos a la hora dirigida. Dice, las políticas migratorias internacionales de algunos países como Estados Unidos y Francia, que restringen el paso de los migrantes a sus naciones, se fundamentan principalmente en el riesgo de estos que representan para bajar los costos laborales. Así, mientras más inmigrantes llegan, bajan también los salarios y también las demandas familiares, si estos poseen salud, educación y servicios. Y también baja la calidad de los servicios también. Muy bien, porque hay muchas personas y ya no hay suficiente capacidad para atender a todos de la calidad que se espera. Según estas políticas, la presencia masiva de inmigrantes estaría generando ¿qué cosa? Bajo esa premisa, lo lógico sería, lo que está generando es que la población que vive ahí en esa región, en esos países, se está siendo afectada bajando su calidad de vida. Ahí está. Ya vea. En el mes de agosto del año 2019 se registró en un país 299.485 movimientos de entrada, sí, personas que ingresaron, ¿no? Y 293.431 movimientos de salida, gente que se fueron. Para poder analizar este reporte estadístico, podemos hacer uso del indicador demográfico. Mira, ¿qué indicador demográfico aquí vamos a emplear para calcular y ver la cantidad de gente, la diferencia de la gente que ingresa y sale de un país? Ahí es el saldo migratorio. Así es. Ahora, si hacemos la diferencia, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el saque y saldo? A ver. Aquí el saldo es positivo, porque entran un poco más de personas que lo que se van. ¿Sí? La densidad demográfica es un indicador muy importante porque nos permite analizar y comparar la concentración de la población en determinados lugares. La variable que interviene son, ¿cuáles son esas variables que intervienen? Justamente viene a ser la población absoluta y el territorio o el territorio donde estos se viven, la densidad demográfica, población sobre territorio. Propiciar el ordenamiento territorial de la población y sus actividades de áreas urbanas rurales es uno de los objetivos de qué ministerio. ¿Qué ministerio se encarga justamente de tratar de preocuparse, entre comillas, que es su tarea, de cómo la gente se organiza en el espacio urbano, o sea, en las ciudades y en el campo? ¿Cuál será? Economía, transporte, agricultura o vivienda. ¿Cuál es el ministerio que tiene más relación con ese aspecto de la ocupación de los territorios urbanos rurales? Claro, vivienda, construcción y saneamiento. Claro. Y con el saneamiento de la llegada de servicios básicos a la población, tanto en ambos espacios territoriales. Según la ONU, en los últimos años se han producido cerca de 60 millones de desplazados. Muchos de ellos han tenido que huir en de conflictos bélicos, económicos o sociales, y en otras ocasiones de desastre. Esto significa que la dinámica de crecimiento de la composición de la población se va a alterar porque se va a alterar justamente por la migración, pues, por la migración misma, ¿no? Se va a alterar por lo positivo o negativo en lo que traiga. ¿Sí? La tasa de fecundidad es el número de hijos en promedio en que se pronostica tendrá una mujer durante su edad reproductiva de 15 a 49 años. En los últimos censos se registra una tendencia de descenso. Si hay un descenso de la tasa de fecundidad, que he dicho en momento, ¿no? De acuerdo al enunciado, identifique la causa que expliquen esa disminución. Muchachos, ¿cuál será aquí las causas de la disminución de las que las mujeres tienen cada vez menos hijos? La extensión del mercado laboral con igualdad de oportunidades, crecimiento de las ciudades y hacinamiento de la población, mayor acceso a programas de planificación familiar, mejora en el nivel educativo de la población femenina. ¿Cuál será aquí las respuestas coherentes para que las mujeres
decidan tener menos hijos o ninguno inclusive. Aquí la respuesta coherente es la dedo. Sí, pues cuando las mujeres están más incluidas en el mercado laboral, menos tiempo tiene para pensar en esos tipos de detalles, más bien en su crecimiento personal, profesional. El tema de que hay también más acceso a programas de educación sexual y planificación familiar gratuita en los centros de salud. Y también, pues, el hecho de que mientras las mujeres tengan un mejor desarrollo académico, intelectual, educativo, también, pues, va a planificar su vida para su beneficio personal, crecimiento profesional, que sobre el esperarse solamente ama de casa. Aquí dice, el doctor Pereira dijo que en el año en 1960 las mujeres entre 12 y 50 años se embarazan y llegaban a tener un promedio de 6 hijos por cada una, mientras ahora las mujeres postergan su tiempo de su gestación hasta más allá de los 30 años y llegan a tener un promedio hasta de 3 hijos. Del texto anterior hace referencia a la variable demográfica denominada. ¿A qué variable demográfica se hace referencia a la número 7? Claro, a la tasa de fecundidad. Vemos aquí la población absoluta de la cantidad de personas que habitan un territorio o región durante país durante un periodo determinado. Ese valor contempla además las interrelaciones de las siguientes variables estadísticas. O sea, la población absoluta tiene que ver, pues, qué cantidad de habitantes hay en total en un territorio, pero esa cifra total final es el resultado de los que nacen, de los que fallecen y también del tema migratorio. Así que la respuesta es breve, Chipitap. El Perú y Colombia tienen una extensión territorial semejante. Si el primero tiene una población aproximada de 31 millones de habitantes y el segundo aproximadamente 50 millones, podemos afirmar que Colombia, ¿qué tiene? Mira, si ambos tienen un territorio casi del mismo tamaño y Colombia tiene más habitantes, significa que su territorio está más ocupado, el espacio está más ocupado de más personas. Eso tiene relación con la densidad demográfica o la población relativa. Y aquí vamos a vincular el término con el concepto, ¿no? O con el indicador, mejor dicho. Población relativa, ya sabes qué cantidad de habitantes promedio por kilómetro cuadrado. Así que dice, Mongolia presenta 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Esa sería la 1, la B. 1B. Entonces puede ser la clave la A o la C. Tasa de fecundidad. Aquí, las mujeres en Europa tienen 1,6 hijos promedio. Eso me está diciendo una tasa de fecundidad. La cantidad de hijos por mujer. 2A. 2A. Tasa de natalidad. Aquí dice, África registra 36 nacimientos por 1000 habitantes. Tasa de la cantidad de nacimientos por 1000 habitantes. Así que, digamos, la conclusión clave es Anita la huerfanita. Bien, estimados estudiantes, hasta aquí llegamos el día de hoy en el tema de demografía.